Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 15º domingo en el tiempo ordinario, en el ciclo C. Bendiciones para todos, como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. ¿Quién es mi prójimo? Reciban un abrazo fuerte en alegría desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. ¿Es la ley de Dios solo un cúmulo de prohibiciones que limitan nuestra libertad? ¿O, por el contrario, es un camino hacia la libertad, por ejemplo, respecto de nuestros egoísmos? La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre eso, exhortándonos, ante todo, a interiorizar y poner en práctica lo central de la ley, el amor a Dios y al prójimo. Aunque el amor a Dios solo pueda ser real si se traduce en amor al prójimo, como nos lo muestra hoy Jesús con una parábola. Padre misericordioso, más que en discusiones sobre quién es nuestro prójimo, ayúdanos a hacernos prójimo de los demás, sobre todo de quienes sufran. Oremos. Gracias, Padre, porque en Cristo, el buen samaritano, sales siempre al encuentro del hombre maltrecho y caído. Tú no nos dejas nunca solos en lágrimas y en la noche, sino que nos recoges en el hogar de tus manos de Padre. Con su ejemplo nos enseñó Jesús a no pasar de largo, ignorando al hermano necesitado que encontramos en la ruta. Concédenos, Señor, imitar tu compasión y tu misericordia, para que portándonos como prójimos de todo hombre y mujer, que nos acompaña en la común travesía del desierto de la vida, nos entreguemos a la apasionante tarea de amar a los hermanos. Así el amor será nuestra vida y nuestra identificación. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, El buen samaritano, de Javier Bru.
Bajaba un hombre a Jericó, que de Jerusalén partió, mas de camino algo ocurrió. Algún bandido lo asaltó, robó sus cosas y golpeó, muy mal herido lo dejó. Suerte o casualidad, a un sacerdote vio llegar, que lo rodeó y dejó solo tirado. Suerte o casualidad, lo vio un levita y sin parar, también marchó dejándolo de lado. Pero pasando por allí un samaritano lo vio y le tendió la mano y sus heridas las ungió. Llevó a hospedarlo y se encargó de sus cuidados, y dejando en buenas manos al siguiente día partió. Y dijo: cuida de él, yo pagaré lo que gastes de más, lo repondré. ¿Quién te parece de los tres que se hizo prójimo de aquel que bajó de Jerusalén? El sacerdote no lo fue, y aquel levita huyó también, pero te cuesta comprender que el buen samaritano compasivo fue a ayudar. Solo él se comportó como un hermano. La religión nos mata si el amor pone al final. Tan solo hacer el bien nos hace hermanos. Pues de los tres tan solo aquel samaritano lo vio y le tendió la mano y sus heridas las ungió. Llevó a hospedarlo y se encargó de sus cuidados, y dejando en buenas manos al siguiente día partió. Quien misericordioso llega a ser, encuentra a Dios y hace su amor crecer. Señor, quiero ser un buen samaritano. Yo quiero ser un buen samaritano. Señor, quiero ser un buen samaritano. Yo quiero ser un buen samaritano. Primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14. Los caminos del Señor son inaccesibles para nosotros, o están más cerca de lo que creemos. A esto nos responde la primera lectura. Escuchemos. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos. Lo que está escrito en el código de esta ley, conviértete al Señor tu Dios.
con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable. No está en el cielo. No vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar. No vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Con el Salmo 68, cantemos la bondad y la ternura de Dios, diciendo todos: humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 15 del tiempo ordinario. Modo primero. Humildes buscar al Señor y revivirá nuestro corazón. Modo segundo. Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. A Dios ciertamente nadie lo ha visto jamás, pero Él no se mantiene solamente como si fuera invisible. En Jesús nos ha mostrado su rostro. Escuchemos. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura.
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Como la ley judía en tiempos de Jesús tenía muchas prohibiciones y preceptos, era difícil distinguir lo principal de lo secundario. Pero el Evangelio de hoy lo resume en un solo precepto y Jesús nos lo ilustra con una hermosa parábola. Escuchemos, pero antes cantemos el Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al primogénito como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos y lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo
del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4, El Buen Samaritano, de Amparo Montaño, en México. Bajaba un hombre de Jerusalén y cayó en manos de bandidos que después de robarle le golpearon y le dejaron medio muerto. Por aquel camino iba un sacerdote que al verlo le dio un rodeo. De igual modo hizo un levita, pero un samaritano llegó junto a él. ¿Quién es mi prójimo? Dímelo, Señor. 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 Bajaba un hombre de Jerusalén y cayó en manos de bandidos que después de robarle le golpearon y le dejaron medio muerto. El samaritano tuvo compasión y acercándose vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Le llevó una posada y cuidó de él. ¿Quién es mi prójimo? Dímelo, Señor. 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 Amados hermanos, les acogemos con gozo para celebrar juntos nuestro programa en el 15º domingo del tiempo ordinario, al que pudiéramos llamar
perfectamente Domingo del Buen Samaritano, porque el llamado de Dios es a hacer vida su palabra, un mandato cuya práctica está al alcance de todos, por lo que nadie tiene excusa alguna. El libro del Deuteronomio presenta la práctica de la ley del Señor como algo asequible y positivo para el ser humano. El Evangelio de Lucas lo aclara al afirmar que en ella se indica el camino que conduce a la vida eterna y consiste en amar a Dios y al prójimo, y lo ilustra con el ejemplo de vida del buen samaritano. Hoy comenzamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Colosas, y la página que este día escuchamos es un himno a Cristo Jesús, principio de todo lo creado, centro del cosmos y de la iglesia, y por tanto el que da sentido a nuestra vida y cristiana. Con un corazón dispuesto a practicar la misericordia, comenzamos nuestro análisis. Atentos, porque la palabra que escucharemos no es para memorizarla, sino para cumplirla. Bendiciones. Gracias a nuestro hermano Jay por esa sinopsis de hoy. Y entrando ya de lleno en esa primera lectura de Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el fruto de la reflexión y de la catequesis de los teólogos del Reino del Norte, o sea, de Israel, preocupados por recordar al pueblo los compromisos asumidos en el ámbito de la alianza. Aunque se presenta literariamente como un conjunto de discursos de Moisés, una especie de testamento espiritual que Moisés habría pronunciado antes de su muerte en la planicie de Moab, en el momento en el que los hebreos se preparaban para renovar la alianza antes de entrar en la tierra prometida. Así que el texto de hoy se nos propone, ¿verdad? Forma parte del final del tercer discurso de Moisés. En realidad se trata de una homilía de los teólogos deuteronomistas, redactada en la fase final del exilio de Babilonia, alertando a la comunidad del pueblo de Dios sobre las consecuencias de la fidelidad o de la infidelidad a los compromisos asumidos con Yahweh. Así que fundamentalmente estamos ante una invitación para adherirse con todo el corazón y con todo el ser a las propuestas y a los mandamientos de Dios. Y los exiliados preguntaban, ¿cómo encontrar el camino y descubrir lo que Dios propone? ¿Cómo descubrir lo que Dios quiere de nosotros? De forma que no volvamos nunca más a caer en la esclavitud. Los teólogos deuteronomistas están convencidos de que no es necesario buscar muy lejos, ni el cielo, ni en el mar, ni en ningún otro lugar, ¿verdad? Inaccesible al hombre común. El camino que Dios propone no es un camino escondido, misterioso, revelado solo a los iniciados e iluminados. Es un camino que está claramente escrito en el corazón y en la conciencia de cada ser humano. El mensaje que he ofrecido por los catequistas deuteronomistas nos dice, por tanto, lo siguiente: para percibir el proyecto de salvación, de liberación y de felicidad que Dios tiene para los hombres, basta con mirar hacia adentro, hacia nuestro corazón y hacia nuestra conciencia. Es ahí donde Dios nos habla y es ahí donde escuchamos sus propuestas y sus indicaciones. Lo que tenemos que hacer es estar atentos, hermano, para escuchar y para, en medio de las contraindicaciones que nuestras pasiones nos presentan, percibir las sugerencias, las llamadas, los desafíos de Dios. Así que la invitación a adherirnos con todo el corazón y con todo el ser para las propuestas de Dios nos lleva a cuestionar la calidad de nuestra adhesión. No puede ser una adhesión a medio, ¿verdad? O a medias, o a tiempo parcial, de acuerdo con nuestros intereses, sino que tiene que ser una adhesión total, completa, plenamente comprometida a fondo.
Es así de forma radical y total como nos unimos a los planes de Dios, o nuestra adhesión es parcial o limitada. Así que esta es una pregunta, hermano, que usted tiene que llevarse a la almohada tan pronto la escuche. Así que el hermano Jay también nos tiene unas notas importantes sobre esta primera lectura. Continuamos y gracias, Erinaldo. Primero, en la vida cristiana debe existir una estrecha relación entre la palabra y la acción. El primer paso lo da Dios, que viene por medio de su palabra. El segundo paso lo realizamos nosotros al escuchar esa palabra. El tercero consiste en llevarla a la práctica. Esa primera lectura nos presenta ese proceso de forma de estudio. Y fija lo que dice el Señor: escucharás la voz del Señor, tu Dios, y enseguida guardarás sus mandamientos. Además, volverás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Podemos preguntarnos entonces, ¿y dónde escuchamos esa voz que nos pide una respuesta? No está fuera de tu alcance, ni es imposible para ti. No está en el cielo, tampoco al otro lado del mar. Y a continuación nos indica el camino seguro. Puedes llevarlo en los labios y guardarla en el corazón. Es decir, esa palabra nos habita, vive en nosotros, resuena en lo profundo de nuestra conciencia, que es un término que traduce bien la palabra bíblica corazón. Y esto con un fin, para que la podamos entonces ponerla en práctica, tiene que vivir en nosotros. Eri. Esto es Liturgia y Música a través de WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias, hermanas y hermanos, como siempre, por escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando efusivamente, con mucho calor y mucho amor, a todos los hermanos que nos escuchan semana tras semana a través de las ondas radiales acá en Puerto Rico, y a todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que bendiciones para todos desde la isla del Cordero. Bueno, y seguimos en la discusión, hermanas y hermanos, de estas lecturas de este 15º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Y entrando ya a esta segunda lectura del apóstol San Pablo a los Colosenses. Todo fue creado por él y para él. Así que Colosas era una ciudad de Frigia, ¿verdad? Asia Menor, y estaba situada unos 200 kilómetros al este de Efeso. La comunidad cristiana de esa ciudad fue fundada por Pablo y por Epafras, discípulo de Pablo y colosense de origen. Pablo escribió a los colosenses desde la prisión. Es probable que estuviera en Roma en ese momento. Estaríamos más o menos entre los años 61 al 63, ¿verdad? Ha llovido bastante, como dicen acá como decimos nosotros en Puerto Rico. 2000 años. No, 1900 y pico de 70 y pico de años. Exacto, por ahí más o menos. Epafras visitó a Pablo y llevó al apóstol noticias alarmantes. Algunos doctores locales, tal vez miembros de un movimiento de índole sincretista que mezclaba cristianismo con cultos mistéricos, en boga en el mundo helenista y con los elementos religiosos de varios orígenes.
enseñaban a los colosenses que la fe en Cristo debía ser completada por rígidas prácticas ascénicas, ¿verdad? Por ritos legalistas judíos, por prescripciones sobre los alimentos, por la observancia de determinadas fiestas y por especulaciones acerca de los ángeles. En la opinión de esos doctores, todo esto debía comunicarle a los creyentes un conocimiento superior de los misterios y una mayor perfección. Pablo desmonta toda esta confusión doctrinal y afirma que ninguno de estos elementos tiene ninguna importancia para la salvación. Cristo basta. El texto que hoy nos he propuesto es un himno de 2 estrofas que probablemente Pablo tomó de la liturgia cristiana primitiva, pero que está perfectamente integrado en el contenido general de la carta. Este himno cristiano de inspiración sapiensal celebra la supremacía absoluta de Cristo en la creación y en la redención. Y en la primera estrofa de este himno se afirma y celebra la soberanía y el poder de Cristo sobre toda la creación. La primera afirmación es la de Cristo es la imagen de Dios invisible. Decir que es imagen significa aquí que Él es en todo igual al Padre, en el ser y en el actuar, pues en Él reside la plenitud de la divinidad. Significa que Dios espiritual y trascendente se revela a los hombres y se hace visible a través de la humanidad de Cristo. La segunda afirmación es que Él es el primogénito de toda criatura. En el contexto familiar judío, el primogénito era el heredero principal, que tenía la primacía en dignidad y en autoridad sobre sus hermanos. Aplicado a Cristo significa la supremacía y la autoridad de Cristo sobre toda la creación. Como tercera afirmación, es la que todo fue creado por Él y para Él. Esto significa que todas las cosas tienen en Él su centro supremo de unidad, de cohesión, de armonía, en Él, que es Él, el que comunica la vida del Padre, por Él, y que Cristo es el término y la finalidad de toda la creación, o sea, para Él. Al mencionar expresamente que los tronos, dominaciones, principados, potestades están incluidos en la soberanía de Cristo, Pablo desmonta esas especulaciones de los doctores, esos colosenses acerca de los poderes angélicos, considerados en paridad con el poder de Cristo. La segunda estrofa afirma y celebra la soberanía y el poder de Cristo en la redención. La primera afirmación es la que Él es la cabeza del cuerpo, o sea, de la iglesia. La expresión significa, en primer lugar, que Cristo tiene la primacía y la soberanía sobre la comunidad cristiana, pero significa también que Él es quien comunica la vida a los miembros del cuerpo y que los une en un conjunto vital y armónico. La segunda afirmación es la de que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Significa que Él no solo fue el primero que resucitó, sino también que Él es la fuente de la vida que va a provocar nuestra propia resurrección. Como tercera afirmación es la de que Él reside toda la plenitud. Significa que en Él y solo en Él habita efectiva y esencialmente la divinidad. Todo lo que Dios no quiere comunicar a fin de insertar en su familia está en Cristo. Por eso, el autor de este himno puede decir que por Cristo fueron reconciliadas con Dios todas las criaturas en la tierra y en los cielos. Por Cristo, la creación entera, marcada por el pecado, recibió la oferta de salvación y puede volver a insertarse en la familia de Dios. Así que verdaderamente hermosa esta estrofa, hermano. Hermoso, hermoso, hermoso. Un comentario cortito, Rinaldo, en cuanto a esa segunda lectura. Cuando San Pablo nos habla de Jesucristo, imagen de Dios invisible, es bien importante esto que voy a decir. Al encarnarse, Jesucristo pasa por nuestro mismo camino.
nos ha encontrado, entonces nos encuentra necesitados, nos encuentra en la calle heridos, perdidos, y entonces Jesús nos encuentra, y entonces ahí tenemos ese sentido profundo a nuestra vida. Se ha hecho cargo de nosotros, nos encontró, nos recogió, nos ha vendado, nos ha sanado y seguimos con Cristo. Eri. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos hablando sobre esta lectura de hoy, sobre ese Evangelio de San Lucas. Mientras tanto, nuestro hermano Jay nos llevará un cántico. Gracias, Eri. Escuchemos el cántico número 3, Himno el Samaritano, de Ana Patricia Vázquez. Anda faltando en el mundo algún buen samaritano que trate al hombre de hermano, tenga la sangre que tenga y que venga de donde venga, siempre le tienda la mano y que venga de donde venga, siempre le tienda la mano. Por esos mundos de Dios andan pobres y andan ricos, andan grandes y andan chicos, aporreados por los males, y el prójimo no me lo explico. ¿A dónde está que ya no sale? Y el prójimo no me lo explico. ¿A dónde está que ya no sale? Hay que ser como los árboles que en las invernadas crudas del ramaje se desnudan para que otros tengan calor, que a donde todos se ayudan sale más linda la flor, que a donde todos se ayudan sale más linda la flor. Liturgia y música. Continuamos con nuestro programa Liturgia y Música y vamos con la tercera lectura, que sería el Evangelio. Esa palabra de Dios un día se revistió de carne humana. Tomó un nombre, Jesucristo. A él se acerca hoy un doctor de la ley con una pregunta para ver qué tiene que ver Cristo, pero a ver si puede poner la trampita. ¿Verdad que sí? A ver, sí. A ver qué va a decir Cristo en cuanto a ello se refiere. Su intención no era recta. Quiere poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús no cae en la trampa.
lo confronta con su ciencia y su conciencia. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Responde correctamente: amor soberano a Dios y amor verdadero al prójimo. Jesús solo le aclara que no basta con saber, hay que llevarlo a la acción. Haz eso y vivirás. El doctor de la ley finge todavía que tiene duda. Quiere hablar en cuanto a la palabra prójimo. ¿Es solo el paisano, el familiar, el conocido, a quien incluso el enemigo? Conocemos la admirable respuesta de Jesucristo. En lugar de un discurso, narra de inmediato una de sus más bellas parábolas, conocida como el buen samaritano. Todo hombre en necesidad, caída, que cae en el camino, ¿verdad? Es una voz a través de la cual Dios nos habla y nos invita. Es ser sin identidad, no se dice quién es, de quien nada podemos esperar. Nos basta saber qué es que seamos uno de nosotros mismos, imagen y semejanza de Dios, el que solo nos puede pagar con una moneda de gratitud. Y entonces viene la práctica. Empieza por otorgarle identidad a esta persona que lo recogió, el samaritano, dándole su montura como si fuera el mismo, y lo lleva a la posada y le da dinero y le dice: encárgate de cuidarlo, no olvidarlo y seguir respondiendo por él. Yo te lo pagaré al regreso. Y el compromiso personal: vete y das lo mismo, haz lo que haga usted lo que le corresponde. Esa palabra queda grabada en todo corazón que lee o escucha esta enseñanza. Hermoso. Estamos en el camino, tirados, baratados, como decimos nosotros. Cristo nos levantó, nos sanó y nos dijo: lo que yo te hice a ti, tú tienes de aquí en adelante hacer a todos los demás que te encuentres. Eric. Fíjate, Jay y Tomás, y hermanos que nos escuchan, lo que está en juego, ¿verdad?, en este texto que se nos propone es la pregunta de un maestro de la ley, y es la siguiente: ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Marcos presenta esta misma escena, pero allí la pregunta es acerca del mayor mandamiento de la ley. Lucas, tal vez adaptándose a los lectores cristianos de la cultura griega, pone la cuestión en los términos de vida eterna. La respuesta es previsible y evidente, de tal forma que el propio maestro de la ley la conoce: amar a Dios, hacer de Dios el centro de la vida y amar al prójimo como a sí mismo. Casi nada, ¿verdad? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que eso. Así que en este resumen de los mandamientos se cita precisamente en el Deuteronomio. Jesús está de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? La propuesta de Jesús nos ofrece nada nuevo en relación con aquello que la misma ley sugiere. La cuestión del maestro de la ley va, sin embargo, más al fondo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Es una pregunta pertinente en este contexto. En la época de Jesús, los maestros de Israel discutían precisamente quién era el prójimo naturalmente. Había opiniones más abiertas y opiniones más, ¿verdad?, particulares y exclusivas, pero se producía un consenso entre todos en el sentido al excluir de la categoría de prójimo a los enemigos.
de acuerdo con la ley. El prójimo era únicamente un miembro del pueblo de Dios. Jesús, sin embargo, tenía una perspectiva diferente de los creadores de opinión de Israel. Y es precisamente para explicar su perspectiva por lo que Jesús relata la parábola del buen samaritano. Así que la parábola nos sitúa en ese camino de cerca de 30 kilómetros entre la ciudad santa de Jerusalén y el oasis de Jericó en la época de Jesús. Es un camino peligroso, siempre infestado de bandidos armados. Pero un hombre no identificado, que no dice quién es, de qué raza, cuál es su religión, sino únicamente pues un hombre, aunque por el contexto que nos explica parece que puede ser judío, fue asaltado por los bandidos y dejado tirado en la cuneta del camino. Y se trata, por tanto, de un hombre herido, abandonado y necesitado de ayuda, ¿verdad? Como estaba hablando nuestro hermano Jay. Por el camino pasaron sucesivamente un sacerdote, ¿verdad? Y ambos pasaron de largo, o el miedo a sufrir la misma suerte, ¿verdad? O las preocupaciones de la impureza legal, o la prisa, o la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, les impidieron detenerse, ¿verdad? Y nada más con nuestra realidad del mundo, ¿verdad? Por eso que acabo de decir, que es sumamente semejante. Así que a pesar de sus conocimientos religiosos, no tuvieron ningún sentido de la misericordia por aquel hombre. Ellos lo sabían todo sobre Dios, entraban en contacto diariamente con Dios, pero en última instancia no sabían nada de Dios. Fíjense en esto, pues no sabían nada sobre el amor. Y esa es la palabra clave, hermanos y hermanas. Amor. Amor al prójimo. Y si amamos al prójimo, ¿a quién amamos? A Dios. A Dios. No hay nada más que explicar. Wow. Así que su religión era una religión hueca, de ritos estériles, de gestos vacíos y sin sentido, de ceremonias fastuosas y solemnes, pero que no tenían nada que ver con el amor, con el corazón. Así que por el camino pasó finalmente un samaritano. Se trata de uno de esos que la religión tradicional de Israel consideraba un enemigo, un infiel, alejado de la salvación y del amor de Dios. Sin embargo, fue él quien se detuvo sin miedo al peligro o a transgredir sus esquemas e intereses personales. Él fue quien cuidó del herido y quien le salvó. A pesar de ser un hereje, un excomulgado, mostró que era alguien atento al hermano necesitado, con el corazón lleno de amor y por tanto lleno de Dios. Así que, hermanas y hermanos, tenemos que tener cuenta, ¿verdad? Y esta parábola nos dice claramente. O sea, no podemos comernos la Biblia y saber mucho de la palabra. Sin embargo, tenemos que tener, ¿verdad?, esa palabra que estamos escuchando, estamos leyendo en nuestro corazón y transmitirla a nuestros hermanos. ¿Cómo? Con atenciones, ¿verdad? Precisamente como hizo el samaritano en esta ocasión. Así que Jesús concluye la parábola diciendo al maestro de la ley, que le interrogaba: anda, haz tú lo mismo. La verdadera religión que lleva la vida plena pasa por el amor a Dios, traducido en gestos concretos de amor por el hermano, por todo hermano sin excepción, o sea, por todo hermano. Y esto incluye ¿a quién? Al enemigo. Porque la realidad, hermanas y hermanos que nos escuchan, el enemigo también es nuestro hermano, aunque nos duela. Pero esa es la realidad, que humanamente es difícil nosotros tratar, ¿verdad?, de ayudar al enemigo. Pues verdaderamente es algo fuerte. Así que aquí hay mucha tela para cortar, pero lamentablemente ya estamos terminando nuestro programa, pero siempre nos gusta mencionar lo que nos dice el Papa Francisco. Preguntémonos, ¿nuestra fe fecunda? ¿Nuestra fe produce obras buenas? ¿O es más bien estéril y por tanto está más muerta que viva? ¿Me hago prójimo o simplemente paso de lado? ¿Soy de aquellos que seleccionan a la gente según su propio gusto? Está bien hacernos esas preguntas y hacérnoslas frecuentemente, porque al final seremos juzgados sobre las obras de misericordia. El Señor podrá decirnos: pero tú, ¿te acuerdas aquella vez por el camino de Jerusalén a Jericó? Aquel hombre medio muerto era yo,
¿Te acuerdas? Aquel niño hambriento era yo. ¿Te acuerdas? Aquel emigrante que tantos quieren echar era yo. Aquellos abuelos solos, abandonados en las casas para ancianos era yo. Aquel enfermo solo en el hospital, al que nadie va a saludar, era yo. Que la Virgen María nos ayude a caminar por la vía del amor, amor generoso hacia los demás, la vía del buen samaritano, que nos ayude a vivir el mandamiento principal que Cristo nos ha dejado. Y esto nos dijo el Papa Francisco en este 15º domingo del tiempo ordinario. Bueno, y es momento, hermanas y hermanos, de las peticiones que siempre nos hacen nuestros hermanos en nuestro programa. Jay. Oremos por Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Beliz López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, que las palabras vete y haz tú lo mismo encuentren respuesta concreta en nuestra vida. Que sepamos abrir los ojos ante las necesidades de nuestros hermanos. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 1, Oración del Samaritano, de Salomé Arrizibita y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos y sintonícenos las próximas semanas en este su programa Liturgia y música. Camine contigo, acompañando a otros, que mi abrazo ame siempre a tu modo, que la ley no me enfríe el corazón, que tu amor fundamente mi razón, que sepa brindar mi hogar sin condición y mi hermano sienta así en él tu calor, que mis manos repartan vida a todos, que viva atenta mirando a los ojos, que camine contigo, acompañando a otros, que mi abrazo ame siempre a tu modo, que la ley no me enfríe el corazón, que tu amor fundamente mi razón, que sepa brindar mi hogar sin condición y mi hermano sienta así en él